Bienvenidos una vez más a La Raíz del Sabor. Después del estruendo y la fiesta del carnaval, entramos en una atmósfera mucho más íntima y aromática. Hablemos de San Valentín. La historia es una mezcla de ritos paganos, romanos y valor cristiano. La leyenda más famosa cuenta que en el siglo III, el emperador romano Claudio II prohibió los matrimonios para los jóvenes, creyendo que los solteros sin familia eran mejores soldados, apareciendo entonces el defensor de los enamorados, un sacerdote romano llamado Valentín, que desafió aquel decreto y casó a todas las parejas en secreto, pero al ser descubierto fue encarcelado y sentenciado a muerte. Se dice que mientras estaba preso, Valentín se enamoró de la hija ciega de su carcelero llamada Julia, y que por su fe le devolvió la vista. Antes de ser ejecutado el 14 de febrero del año 270 después de Cristo, le envió una nota firmada de tu Valentín, originando así la tradición de las cartas aún firmadas en ocasiones con esta frase. Antes del cristianismo, los romanos celebraban la Lupercalia del 13 al 15 de febrero, pero la Iglesia buscó cristianizar este festival de fertilidad dedicado a Fauno y a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Y a finales del siglo V, el Papa Gelasio I abolió las Lupercales y declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín para honrar al santo y desviar la atención de los ritos paganos. Curiosamente, la conexión directa de San Valentín con el amor romántico no se consolidó hasta la Edad Media. En 1382, el poeta inglés Geoffrey Chaucer escribió un poema donde mencionaba que el día de San Valentín es cuando las aves eligen a su pareja. Esto popularizó la idea del día como un momento para el romance. De hecho, la carta romántica más antigua de la que se tiene registro fue escrita en 1415 por el duque de Orleans a su esposa, mientras estaba prisionero en la Torre de Londres. Y como todos sabemos, el cacao es el protagonista indiscutible en esta fecha. Para los aztecas y mayas, el chocolate era un regalo de los dioses y se consideraba un potente afrodisíaco. Su nombre científico, Theobroma cacao, significa alimento de los dioses. El cacao tiene una trayectoria de más de 3.500 años en Mesoamérica, y aunque los olmecas fueron los primeros en procesarlo, los mayas perfeccionaron su cultivo, crearon plantaciones llamadas joyas y desarrollaron el proceso de fermentación para potenciar su sabor. En el Imperio Mexica, el cacao se guardaba en las arcas reales de Tenochtitlán. Era tan valioso que existían falsificadores que rellenaban cáscaras vacías con lodo para engañar a los comerciantes. La leyenda cuenta que el dios Quetzalcóatl robó el árbol del cacao del paraíso de los dioses para dárselo a los hombres, con el fin de que estuvieran bien alimentados y pudieran ser sabios y artistas. Por este robo, los otros dioses se vengaron, pero el regalo permaneció en la tierra. Los mayas creían que el cacao era uno de los ingredientes usados por los dioses para crear al ser humano junto con el maíz. Representaba la sangre y el corazón, por su color rojo oscuro al ser preparado, y se asociaba con los rituales de vida. Aunque se cree que el consumo humano comenzó en la Amazonía, fueron las culturas olmeca, maya y mexica quienes lo domesticaron y le dieron su estatus sagrado. El origen del cacao siempre está ligado a un acto de amor o sacrificio divino. Se dice que el emperador Moctezuma consumía grandes cantidades de cacao antes de visitar a sus esposas, creyendo en sus propiedades vigorizantes, lo que plantó la semilla de su reputación como afrodisíaco. Una leyenda mexica cuenta que una princesa fue dejada al cuidado de los tesoros de su esposo mientras él iba a la guerra.
Al ser atacada por enemigos que querían el oro, ella se negó a revelar el escondite y fue asesinada. De su sangre derramada nació el árbol del cacao, cuyo fruto es amargo como el sufrimiento, fuerte como la virtud y rojo como la sangre. Los mayas tenían un dios específico para el cacao. Durante el mes del Moán, los cultivadores le ofrecían sacrificios de perros con manchas de color cacao y quemaban incienso de copal para asegurar una buena cosecha. En los códices, el cacao se representa a menudo junto a escenas de autosacrificio. Se creía que el líquido oscuro era análogo a la sangre que alimenta la tierra. Y no cualquiera podía beber chocolate. Era un privilegio para los pipiltín y los pochtecas. Se decía que beberlo daba rostro y corazón. Se tomaba amargo con agua y chile, muy diferente al chocolate dulce que conocemos hoy. En la época prehispánica, el cacao era literalmente dinero. Un conejo podía valer 10 semillas y un esclavo unas 100. Pero, ¿cómo lo transformaron en chocolate? Todo empieza con el fruto. Las semillas se fermentan, se secan al sol y luego pasan por el comal para ser tostadas, liberando ese aroma que define a México. Tras la conquista, el cacao viajó a Europa. Originalmente se tomaba como medicina por su energía, pero al añadirle azúcar y leche en los conventos de España y Francia, se transformó en el chocolate moderno. El cacao es tan versátil que vive tanto dentro del mundo dulce como en el salado. Y en México encontramos algunas bebidas tradicionales elaboradas con este oro negro. El pozole en Tabasco es a base de maíz nixtamalizado y cacao, la bebida de resistencia por excelencia. El tecate de Oaxaca, conocida como la bebida de los dioses, está hecha con maíz, cacao, hueso de mamey y flor de cacao. El tascalate de Chiapas es una mezcla refrescante de cacao, maíz, canela y achiote. ¿Y quién no ha probado un chocolate de agua, batido con molinillo hasta lograr esa espuma espesa que, según la tradición, es donde reside el espíritu de la bebida? Y también contamos con platillos emblemáticos. ¿Qué tal un mole poblano o un mole oaxaqueño? El cacao aporta profundidad, color y ese toque de amargor que equilibra el picante de los chiles. Un cochinito horneado con adobo de cacao es una técnica que rescata el uso del cacao como especia salada. Y hablemos también de algunas tradiciones. En muchas comunidades rurales de Oaxaca y Chiapas, el novio debe llevar chocolate y pan de yema como ofrenda a la familia de la novia para pedir su mano. En bodas tradicionales indígenas, el chocolate sirve para sellar el compromiso entre las familias, a lo que llaman el lavado de manos. Y el uso del molinillo no es solo para mezclar. La espuma representa el alma del cacao. Una taza sin espuma se considera una falta de respeto o una bebida muerta. En la medicina tradicional se usa para curar el espanto o la depresión gracias a sus propiedades que liberan serotonina. Como bien recordamos en nuestras notas de octubre, el chocolate caliente es el compañero inseparable del pan de muerto, sirviendo como guía aromática para las almas. El cacao no es solo comida, es un puente entre lo divino y lo terrenal. ¿Y cómo es que se ligó el consumo de chocolate en San Valentín? El chocolate entró a escena de forma masiva en el siglo XIX en Inglaterra gracias a Richard Cadbury, quien en 1861 perfeccionó una técnica para extraer manteca de cacao pura, creando un chocolate sólido mucho más sabroso, el cual comenzó a vender en cajas decoradas en forma de corazón en 1868. Las cajas eran tan hermosas que se promocionaban para que, una vez terminados los chocolates,
Los enamorados las usaron para guardar sus cartas de amor y mechones de cabello, convirtiéndose en un objeto de valor sentimental. ¿Y por qué nos hace sentir enamorados? El chocolate tiene compuestos químicos que explican su éxito en estas fechas. Al consumir chocolate, nuestro cuerpo libera o produce feniletilamina, conocida como la anfetamina natural o droga del amor. Esta es una sustancia que el cerebro libera también cuando estamos enamorados, provocando una sensación de euforia. También endorfinas y serotonina. Estas son hormonas que generan placer, calma y bienestar, reforzando el vínculo emocional entre quien regala chocolates y quien los recibe. En México no solo celebramos a las parejas. El 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad. Para nosotros la amistad es sagrada. A diferencia de otros países, aquí es igual de importante regalar un detalle a tu mejor amigo o a tu mamá que a tu novio o novia. Por ejemplo, en Japón, son las mujeres quienes regalan chocolate a los hombres, ya sea el hirichoko, por obligación o cortesía a los amigos o colegas, y el honmei choco, para el amor verdadero o parejas. Y a menudo es hecho a mano. ¿Les gustaría disfrutar una pequeña cata profesional en casa? Les recomiendo buscar un chocolate con al menos 70% de cacao mexicano, preferiblemente de Oaxaca, Chiapas o Tabasco. Vayamos preparando el ambiente. Para un paladar limpio, debemos beber un poco de agua a temperatura ambiente o comer un trozo de manzana verde para limpiar las papilas gustativas. Todo sin prisa. El chocolate no se mastica, se escucha y se funde. Y lo vamos a disfrutar con los sentidos. En la fase visual, hay que buscar un brillo sedoso. Si el chocolate está opaco o tiene manchas blancas, significa que sufrió un cambio de temperatura y la manteca se separó, pero aún así se puede catar. El color debe ser marrón profundo. Si es muy negro, puede que el grano esté sobretostado. En la fase táctil y auditiva, la prueba consta en sostener un trozo cerca de tu oído y romperlo. El sonido debe ser seco y limpio. Esto indica que el chocolate está bien temperado y que la manteca de cacao está cristalizada correctamente. Para la fase olfativa, frota un poco de chocolate con tus dedos para que el calor libere los aromas. Cierra un poco los ojos. ¿A qué huele? ¿A tierra mojada? ¿A vainilla? ¿A frutos rojos? El cacao mexicano suele tener notas muy florales y muy frutales. Simplemente disfrútalas. Y llegó el momento de la verdad, la fase gustativa. Ahora coloca un trozo de chocolate en la lengua y no lo muerdas. Deja que el calor de tu boca lo derrita poco a poco. Pásalo por toda la boca. Disfruta. En la punta de la lengua detectarás el dulzor. En los laterales, la acidez frutal. Al fondo, el amargor elegante del cacao será presente. Después de pasarlo, exhala aire por la nariz. Verás cómo los sabores se intensifican. Es ahí donde aparece el alma del cacao. Para elevar la cata, les sugiero probarlo con un sorbo de atole de masa blanco para resaltar el amargor del cacao, o una pizca de sal de gusano para despertar las notas minerales del chocolate. Y para seguir apapachando al paladar, les comparto el menú La Raíz del Amor. Como entrada les presento unos corazones de alcachofa con vinagreta de miel de agave. El plato fuerte es un filete de res en salsa de mole negro oaxaqueño con pétalos de rosa. El chocolate aquí es el rey. De postre disfrutaremos un tamalito dulce de chocolate y frambuesa
hecho con masa de nixtamal ultrafina. Y todo esto acompañado con chocolate de agua, espumado con molinillo, claro, siguiendo la técnica tradicional. Y así, entre el aroma del cacao tostado y el eco de antiguas leyendas romanas, cerramos este capítulo dedicado al corazón y al chocolate. Es fascinante descubrir cómo un grano que para nuestros antepasados era moneda y conexión con los dioses, terminó convirtiéndose en el lenguaje universal del afecto cada 14 de febrero. Desde el misticismo de Moctezuma hasta la elegancia de las primeras cajas de bombones en Europa, el chocolate nos demuestra que el sabor es en realidad una forma de memoria compartida. Pero en nuestra tierra, el calendario de la cocina no se detiene y los sabores se transforman según la devoción y la temporada. Mientras el dulzor del chocolate aún permanece en el paladar, el tiempo nos marca una nueva ruta, el respeto a la reflexión y el ingenio de la cocina de vigilia. En nuestro próximo encuentro nos adentraremos en el simbolismo de la Semana Santa y la Cuaresma. Vamos a deshebrar las historias detrás de los potajes de vigilia, el misterio de la capirotada y cómo la escasez de carne agudizó el ingenio de nuestras cocineras para crear manjares que alimentan tanto el cuerpo como el espíritu. Soy Luis Anaya y esto fue La Raíz del Sabor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas para seguir explorando juntos el origen de lo que somos a través de lo que comemos. Nos escuchamos en la siguiente mesa. Buen provecho.